Panoramas para este fin de semana veíamos en compañía de Sandro Olavarría y ahora estamos junto a Isel Guerra del área internacional con muchas informaciones para iniciar un fin de semana sabiendo a cabalidad qué está pasando en el exterior. Vamos a partir, Isel, en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, vamos a resolver un problema de la comunicación con Isel Guerra. Ella ya nos presentaba el primer tema que va a tratar en esta conexión global que tiene que ver con el caso Epstein. Se ha comentado mucho de este tema hace bastante tiempo. Les cuento que el Comité de Supervisión y la Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes comenzó a recibir el día de hoy documentación relacionada con la investigación sobre Jeffrey Epstein de manos del Departamento de Justicia después de las críticas sobre los cambios de postura en este escándalo. Por supuesto que tiene como protagonista al fallecido magnate condenado por abusos sexuales. Revelan entrevista a Maxwell. Esto es sumamente importante y agrega, Isel, estamos contigo de vuelta, un nuevo componente a todo lo que ya conocemos. Sí, exactamente, en medio de la presión que había enfrentado en estas últimas semanas la administración de Donald Trump respecto de la divulgación precisamente de información sobre el caso de Jeffrey Epstein y particularmente con Ghislaine Maxwell, que está enfrentando a la justicia, tiene sobre ella una condena de 20 años de cárcel por su participación precisamente durante una década de abusos contra menores de edad. Y es en ese contexto que durante esta jornada se ha conocido la liberación de grabaciones de audio y también de transcripciones. Se trata de más de 330 páginas en 4 archivos diferentes que fueron divulgados durante esta jornada por el Departamento de Justicia, particularmente respecto de una entrevista que fue llevada a cabo en julio por el fiscal general adjunto Todd Blanche. Y hay varios detalles que se han podido conocer precisamente durante esta jornada. Particularmente, José habla sobre la muerte de Jeffrey Epstein en 2019. Ella señala que cree que él no se suicidó, pero de todas formas no da mayores luces sobre cuál pudo haber sido la razón o quién podría haber estado detrás de lo que ella acusa no fue un suicidio. Respecto de Donald Trump, ¿no? Teniendo en cuenta también la cercanía que se vio sobre todo a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, ella señala que ella nunca vio a Trump en un entorno inapropiado. Por ejemplo, el centro de masajes o la casa de Jeffrey Epstein, señala que ella lo conoció en la década de los 90, incluso antes de haber conocido a Jeffrey Epstein, y que ella no puede recordar haber reclutado a alguien del club Mar-a-Lago que pertenece al mandatario estadounidense. Y respecto al listado de clientes, ¿no? Que por cierto se ha tomado la agenda en estas últimas jornadas porque recordemos que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos descartó la existencia de un supuesto listado de clientes. Bueno, Ghislaine Maxwell en esa misma línea también ella desestimaba la existencia de una lista con nombres de figuras conocidas, famosos o otras figuras predominantes que pudieron haber estado en este mismo listado. Respecto a otras figuras, precisamente el expresidente Bill Clinton, también allí ella señala que él no fue a la isla de Epstein, que sí estuvo a bordo, ¿no?, de los aviones, particularmente del avión, ¿no?, de este pedófilo convicto. Y respecto de la figura del príncipe Andrés, bueno, ella también hace alusión precisamente a Andrés en esta entrevista que concedió al Departamento de Justicia hace algunas semanas atrás, y ella señala que ya no presentó al príncipe Andrés a Jeffrey Epstein. José, parte de los antecedentes que se han conocido durante esta jornada tras la divulgación precisamente de esta entrevista. Bueno, recordemos que Epstein se suicidó en el año 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. Se declaró inocente pese a que antecedentes había. Maxwell fue condenada por tráfico sexual en 2021 por ayudar precisamente a Epstein a abusar de menores. Se declaró inocente y solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que anulara su condena. Exactamente, y claro, quedaba la duda aquí sobre si es que esta entrevista que concedió al fiscal adjunto, ¿no?, fiscal general adjunto de Estados Unidos, podía darle algún tipo de beneficio, y lo que se entiende detrás de esta divulgación de esta entrevista es que en ese momento precisamente Todd Blanche le asegura que no por dar esas declaraciones al Departamento de Justicia va a recibir algún tipo de beneficio. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de las reacciones que puedan llegar desde Estados Unidos, pero vamos a avanzar en conexión global. Vamos a continuar en la Franja de Gaza con esta última información
donde se señala que efectivamente la ciudad de Gaza, así como también otras zonas del enclave palestino, enfrentan una hambruna provocada por el hombre. Es la conclusión de la clasificación integrada de seguridad alimentaria en fases, que es una iniciativa respaldada por Naciones Unidas y donde además advierte que se espera que esta situación empeore si es que no se alcanza un alto al fuego de manera inmediata. Al mismo tiempo señala, como esto es totalmente provocado por el hombre, también puede detenerse y revertirse. Lo cierto es que es primera vez que el IPC confirma hambruna en Medio Oriente, y para que sea considerada hambruna se tienen que cumplir algunos umbrales, entre ellos, por ejemplo, que el 20% de los hogares padezca de una escasez extrema de alimentos y que la desnutrición aguda en niños menores de 5 años sea superior al 30%. Desde Israel respondían antes incluso de la emisión precisamente de este informe, descartando totalmente la posibilidad de que esto exista en el enclave palestino. De hecho, en esa misma línea, la acusación que planteaba la coordinación de actividades gubernamentales en los territorios es que la información en la que se basa este informe de este organismo monitoreado por Naciones Unidas se basa en información errónea entregada por Hamas. Esa es la acusación que entrega, por cierto, este organismo, teniendo en cuenta que Israel ya en otras oportunidades ha acusado precisamente a Hamas de robar los alimentos, algo que hasta este momento no ha sido del todo probado. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ante este informe entregado durante este día. La hambruna declarada hoy en la gobernación de Gaza por el Comité de Protección Civil es consecuencia directa de las medidas adoptadas por el gobierno israelí, que ha restringido ilegalmente la entrada y la distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil en la Franja de Gaza. Bueno, el día de ayer a esta misma hora les informábamos respecto a una situación que ocurría en Colombia con explosiones reportadas en la ciudad de Cali, que las autoridades locales han calificado como un ataque terrorista. Y en esa misma línea es que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro ha asegurado que 2 sospechosos fueron detenidos tras estas explosiones reportadas en la ciudad de Cali. De hecho, Petro publicó fotografías de uno de los detenidos que fue arrestado precisamente en el lugar de la explosión por quienes estaban en esa área. Ha sido identificado bajo el alias de Sebastián y aparentemente pertenecería al Estado Mayor Central. Esto cuando en ese mismo día, el día de ayer, ocurrió un ataque con un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional que estaba participando en una operación de erradicación de hoja de coca y que fue derribado en el municipio de Amalfi, dejando 12 agentes muertos, y con ello en total son 18 las personas fallecidas el día de ayer, sumado al ataque con este camión a eso de las 2:30 de la tarde frente a una base aérea precisamente en la ciudad de Cali, que dejaba 6 personas fallecidas. Vamos a revisar parte de las declaraciones que ha pronunciado en estas últimas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de lo que se entiende es un repunte de la violencia y de cara, por lo demás, de lo que va a ser las elecciones el próximo año en este país. El eslabón, el corredor que junta la Carlos Patiño con la que aquí se llama Martínez y que es la que hace el plan, lo lleva a cabo 2 personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos, que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo. Uno de ellos ya está colaborando, ya veremos los resultados de la investigación que darán más información al respecto. Avanzamos en Conexión Global porque durante esta jornada se ha conocido que Kilmar Abreu García, ¿no?, precisamente este ciudadano que fue deportado ilegalmente hasta El Salvador y estuvo varias semanas en la mega cárcel de Nayib Bukele, fue liberado en Estados Unidos durante esta jornada tras haber estado bajo custodia penal en el estado de Tennessee. Aquí hay que tener en cuenta que él fue deportado injustamente en marzo de este año, fue trasladado
trasladado hasta El Salvador, pese a que existía una medida de la justicia del 2019 que impedía que él pudiera ser deportado por temor a la violencia de las pandillas. Lo cierto es que estuvo varias semanas precisamente en la nación centroamericana y regresó en el mes de junio a Estados Unidos a enfrentar cargos bajo la acusación de tráfico de personas. Bueno, lo cierto es que ha sido liberado entonces durante esta jornada. Vemos, por cierto, las imágenes de lo que ocurría durante este día, más bien precisamente en Estados Unidos. Cambiamos de tema, vamos a continuar en nuestra región porque en estas últimas horas se ha conocido por parte de la policía de Brasil que aparentemente el expresidente Jair Bolsonaro consideró pedir asilo político en Argentina debido al gobierno, ¿no?, de Javier Milei, y todo parece indicar que esto habría sido al menos el interés de haber redactado una carta en 2024 donde el expresidente estaba solicitando este asilo político. Todos los detalles los tiene Leandro Magalhães precisamente con este reporte desde Brasil. La Policía Federal de Brasil afirmó en un informe enviado a la Corte Suprema de Brasil que el expresidente Jair Bolsonaro había preparado una carta al presidente de Argentina, Javier Milei, solicitando asilo político. Bolsonaro alegaba sufrir persecución política como justificación para el asilo. El documento fue obtenido por la Policía Federal de Brasil tras una pericia en el teléfono celular de Jair Bolsonaro, que reveló que el texto fue guardado en febrero de 2024. Abogados del expresidente Jair Bolsonaro afirmaron a CNN que la posibilidad de solicitar asilo al gobierno de Argentina habría sido una sugerencia recibida por aliados de Bolsonaro y que el expresidente descartó el material sin darle continuidad a la idea de pedir asilo político a Javier Milei. La Corte Suprema de Brasil otorgó 48 horas para que los abogados del expresidente expliquen el origen del documento. La policía considera el hallazgo como una prueba de riesgo de fuga. La CNN se comunicó con el gobierno de Javier Milei. La Casa Rosada informó que no recibió ningún pedido de asilo del expresidente de Brasil. Bolsonaro se encuentra bajo prisión domiciliaria en Brasilia después de incumplir medidas cautelares. El expresidente es investigado por la Corte Suprema de Brasil bajo la sospecha de haber planeado un golpe de Estado en 2022. La defensa de Bolsonaro ha argumentado que el expresidente sufre una persecución por parte de un ministro de la Suprema Corte de Brasil. A fines de 2022, Bolsonaro había salido de Brasil y permaneció en Estados Unidos durante 3 meses. Bolsonaro cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes mediante una ley estadounidense que castiga a quienes violan los derechos humanos. Donald Trump también aplicó un arancel comercial de 50% a Brasil. La justicia brasileña sostiene que uno de los hijos del expresidente, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien está asilado en Estados Unidos, estaría influyendo sobre el presidente Donald Trump. Leandro Magalhães, de CNN Brasil. Imagen pocas veces vista, un ex soldado norcoreano de 95 años busca regresar a su país. ¿De qué se trata? La historia nos la cuenta Michelle Recansens en el siguiente informe. En 1953, en plena guerra de Corea, An Han-suk, un joven soldado del norte, fue capturado por las fuerzas surcoreanas y posteriormente se negó a firmar un documento que le obligaba a renunciar a su país y a su ideología comunista, por lo que fue condenado a más de 42 años de prisión. Hoy An tiene 95 años. Casi ciego y con una voz débil, solo le queda un último deseo antes de morir: cruzar la frontera y vivir sus últimos años bajo el régimen de Kim Jong-un. Quiero volver a la casa de mi ideología, el lugar donde mi vida comenzó, la República Democrática de la Gente de Corea. Sería mucho resentimiento ser enterrado aquí, incluso después de la muerte. Con pasos lentos y escoltado por simpatizantes, An llegó este miércoles hasta un puente que conduce a la zona desmilitarizada, la línea que separa las dos Coreas desde el armisticio de 1953. CNN lo acompañó a ese lugar. You can see On behind us trying to get farther. This is the farthest point that most civilians can get on the path, on the roadway that would bring you towards North Korea. He says he's come this far. He has not
going to stop. Allí pidió permiso para cruzar, pero las autoridades le negaron el acceso. Acto seguido, fue escoltado por una ambulancia hasta su hogar provisorio. Según la ley surcoreana, los civiles tienen prohibido establecer contacto no autorizado con Corea del Norte, y el ingreso a la zona desmilitarizada está estrictamente restringido. Extraño el norte, donde mis camaradas están. Es inaguantable. Quiero ser enterrado en tierra libre, en la nación independiente, tierra libre del imperialismo. En el año 2000, An tuvo la oportunidad de volver a Corea del Norte, cuando el expresidente surcoreano Kim Dae-jung repatrió a 63 prisioneros. Sin embargo, An decidió quedarse y prometió hacer campaña hasta que las tropas estadounidenses se retiraran del sur. ¿Cómo podría regresar avergonzado? Si quiero gritarles a todos, debo hacerlo desde aquí, no desde el norte. A pesar de eso, hoy en día An manifiesta su deseo de volver a su hogar en el norte, decisión influenciada por su frágil estado de salud. En el último tiempo, la tensión entre ambos países se ha intensificado. Los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos han provocado el enojo del líder norcoreano Kim Jong-un, quien respondió anunciando una expansión de su arancel nuclear como medida para contrarrestar a sus rivales. Hay un contexto geopolítico de mucha transformación y en la cual distintos actores, entre ellos Corea del Sur y Corea del Norte, han realizado, por así decir, ejercicios o avance en términos del intento de incrementar o mantener su seguridad. Mientras la tensión geopolítica se mantiene, An sigue esperando el retorno al régimen norcoreano. Vamos a cerrar Conexión Global este día viernes con la siguiente imagen. Llega desde Estados Unidos Donald Trump allí y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el despacho oval y con nada más y nada menos que el presidente estadounidense tomando la Copa del Mundo. De hecho, dio una broma allí de quedarse precisamente con este trofeo. Me lo puedo quedar, no lo vamos a devolver, encaja bien aquí en la Casa Blanca, aparte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos para anunciar el sorteo, por cierto, que se va a llevar a cabo el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, de cara a lo que va a ocurrir el próximo año con el Mundial de Fútbol. Son uno de los anfitriones del próximo Mundial de Fútbol, al cual no vamos a ir. Por lo demás. Estamos ya pensando en 2030, a ver si llegamos a ese Mundial. Gracias, Isel Guerra, que tengas un buen fin de semana. Abrigarse. Igualmente también. Nos vemos, que estés muy bien. Gracias. Y junto a Isel Guerra del área internacional dejamos hasta acá. Hoy es noticia. Gracias por la sintonía durante toda esta semana. Y atención con las bajas temperaturas, Isel. 4 grados a esta hora, precisamente en ese lugar. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.